Bienvenidos a América Directo. El fundador de Amazon.com, Jeff Bezos, pagará 250 millones de dólares para convertirse en el nuevo dueño del tradicional periódico de los Estados Unidos, Washington Post, una de las marcas emblemáticas del periodismo mundial. Sin embargo, la irrupción de Bezos, un hombre que no tiene ninguna vinculación con la industria de los medios de comunicación, es una más, porque días pasados se vendió el Boston Globe en 70 millones de dólares y fue adquirido por el empresario que es propietario del equipo de fútbol Liverpool y de los Red Sox en los Estados Unidos. Y recordemos también que el dueño de una de las telefónicas más importantes de América Latina, Carlos Slim, ya es propietario de una buena parte del paquete accionario del periódico The New York Times. Estamos en comunicación con Juan Antonio Giner, que es el presidente de Innovation, la consultora responsable de transformar las redacciones de los periódicos en auténticas turbinas informativas. Juan Antonio, bienvenido, y la primera pregunta es, ¿por qué empresarios como Jeff Bezos compran periódicos de papel? Pues yo creo, no por el papel, sino por los intangibles del papel. Es decir, la credibilidad, la imagen de prestigio y eh, la imagen de calidad que tienen esas marcas. Desde luego, el resto es papel mojado. Y Juan Antonio, en el caso de esta operación particular que se ha concretado en las últimas horas, Jeff Bezos es un hombre que viene del mundo de Internet, es un verdadero nativo digital porque ha fundado Amazon.com. ¿Se puede uno imaginar un escenario de qué puede ser el Washington Post de la mano de un hombre 100% digital? Pues como decía en España un político, no habrá ni la madre que lo parió lo va a reconocer. Es decir, que si algo hace Jeff Bezos va a ser cambiarlo de arriba abajo. Salvo el título, salvo la cabecera, yo creo que el resto va a proceder a una transformación radical. Hoy ha sido entrevistado, y me parece muy interesante lo que ha dicho, Woodward, uno de los periodistas del Watergate, que es el subdirector del periódico, aunque hace muchos años no está en el día a día del periódico, y él era optimista, pero decía, a esa misma pregunta que tú me haces, que la razón por la que él creía que Jeff había comprado el Washington Post es porque él siempre le ha interesado, ha sido un desafío para él como innovador, como un hombre muy creativo y muy disruptor, el enfrentarse a organizaciones muy gigantescas y buscar el modo de hacerlas mucho más eficientes. Y yo creo que el Washington Post, como muchos grandes diarios en el mundo hoy todavía, son organizaciones muy prestigiosas, pero muy ineficientes. Y son en ese sentido pues grandes diplococus, son grandes organizaciones muy lentas, y sabemos que cada vez más en los negocios los grandes no se comen a los pequeños, sino los rápidos se comen a los lentos, ¿no? Y las organizaciones periodísticas nuestras en todo el mundo siguen siendo organizaciones muy lentas, muy sobredimensionadas en estos momentos, muy renuentes a proceder a transformaciones imprescindibles, y el precio lo está pagando pues una de las marcas que podríamos considerar que era como un Titanic, es decir, un periódico insumergible. Bueno, hoy el Washington Post es el mejor ejemplo de lo que supone la arrogancia, la complacencia y el resistirse al vuelco digital multimedia, que es inevitable. Juan Antonio, en la larga trayectoria y experiencia que tienes viajando por el mundo, visitando y asesorando a grandes cabeceras de los países más avanzados y también a pequeños periódicos regionales desde España, en Latinoamérica, recién mencionabas que los periódicos padecen un problema de sobredimensionamiento en cantidad de gente. ¿Cómo percibes esa realidad? O sea, el Washington Post estaba sobredimensionado. ¿Cómo percibes esa realidad en la experiencia? ¿Crees que
¿Sobran periodistas en los periódicos actuales? No, no, yo creo que faltan muchísimos, pero muchísimo mejores y muy distintos. Por tanto, no es un problema de números, es un problema de calidad. Probablemente hoy una buena organización periodística que quiere enfrentarse a los desafíos multimedia necesita más periodistas, pero mejores periodistas, pero periodistas distintos. El problema es qué hacer con los que ni sirven para el mundo multimedia, ni quieren hacer multimedia, ni entienden el multimedia y luchan contra el multimedia. Es decir, el enemigo lo tenemos en casa. Y por lo tanto yo creo que aquí ha sido muy claro. Yo tengo información de primera mano sobre lo que ha pasado en el Washington Post. De hecho, hemos tenido algunos consultores muy importantes en nuestra empresa que han sido directivos del periódico, y sin decir el nombre, pues uno de ellos me decía, esto ha sido un proceso al que se ha resistido hasta el último minuto el propio dueño. Es decir, no es que esta gente necesitaran dinero, esta gente, no, sino simplemente que estaban en una situación de no salida, de cul-de-sac, y bueno, puestos ¿qué hacemos? Vamos desagrándonos año tras año, desprestigiándonos año tras año, mes tras mes, nos va yendo gente. Hoy en día la redacción del Washington Post es bastante mediocre, cosa que puede parecer una fanfarronada o un juicio temerario, pero es así, dicho por los propios periodistas locales norteamericanos. Hoy no hay grandes personalidades periodísticas en el Washington Post. El Washington Post se ha ido vaciando de talento, precisamente como consecuencia de muchas de esas luchas intestinas y de esa, digamos, cizagueo de la dirección de no acabar por dar el vuelco digital. No hay periódico en el mundo que haya tenido más consultores y más gurús digitales que el Washington Post. Jim Brady, Bob Curley, etcétera, etcétera. Entraban y no hacían que entrar y ya estaban saliendo. Es decir, que eso demostraba que había un ambiente muy hostil, que había unas capillitas, que había unos guetos que han hecho imposible cualquier transformación a los dueños y a cualquiera que desde fuera quería ayudarles a esa transición digital. Por lo tanto, yo creo que no hay que poner grandes tintes dramáticos a lo que ha pasado. La prensa de Buenos Aires prácticamente ya no existe, por lo menos ya no es lo que era. El Jornal do Brasil, pues de la familia Nascimento Brito, pues ya no existe. Los periódicos El Sol en España, que eran los mejores en la época de la República, y su reencarnación hace unos años, tampoco existen. El New York Herald ya murió. El World de Pulitzer no existe. Los periódicos de Hearst han desaparecido. Bueno, en prensa, como en todos los negocios, pues se nace, se vive y se muere. Y por lo tanto, no somos falibles, ni somos eternos, ¿no? Y por lo tanto, aquí rige radicalmente el principio de la selección de Darwin, es decir, el que no evoluciona se muere. Y por lo tanto, la muerte el infarto, por así decirlo, del que hoy ha sido sacado de la UCI ayer por Jeff Bezos, el Washington Post, no es más que la consecuencia lógica de resistirse a los cambios, de ir por detrás de hacia dónde va el mundo. Y el mundo va hacia el mundo multimedia, al mundo digital, y por lo tanto todos aquellos que quieran resistirse y todos aquellos que a su vez quieran imponer esto por medidas draconianas y crear luchas intestinas, y ellos y nosotros, y los del papel frente a los del digital, están condenados a dejar un campo de batalla lleno de víctimas, de cadáveres, y eso es lo que se ha encontrado hoy Jeff Bezos en la redacción y en las gerencias, porque esto no solo es un problema de redacciones, sino también de gerencias. Hay que recordar que el Washington Post ha sido uno de los diarios más rentables de Estados Unidos, que ha ganado muchísimo dinero, pero como era un monopolio casi de hecho, imponía condiciones draconianas a los anunciantes, maltrataba a las agencias, los clasificados eran carísimos en papel. Bueno, todo eso se le ha vuelto en contra y hoy la gran venganza ha sido verle sucumbir, no por falta de lectores, porque el Washington Post sigue teniendo medio millón de lectores, sino por falta de publicidad. Los periódicos, decía Leo Bogart, no mueren nunca por falta de lectores, sino por falta de publicidad. Juan Antonio, indudablemente, y esto para poner un poco a la audiencia en tema, periodistas que trabajaron en el Washington Post hace algunos años, allá por el 2007-2008, fundaron un medio digital llamado Politico.com, allí en la ciudad de Washington. Paradójicamente, ese medio digital, con el tiempo, se terminó también convirtiendo en un periódico impreso
que tenía tanta publicidad en la web que necesitaron crear nuevos soportes para poder diversificar la publicidad que lograban. ¿Crees que también Político incidió en esa pérdida de valor y en esa pérdida de peso específico que tenía el Washington Post? En lo que tiene de pérdida de talento, sí. En lo que tiene de competidor, creo que no. Porque, insisto, el Washington Post ha infartado no por la competencia, no por Internet, no por el mercado, no por causas extrañas, sino por muy sencillamente ha claudicado como consecuencia de la incapacidad interna de evolucionar sus redacciones, sus asesores y sus gerentes. Por lo tanto, ellos han sido los principales enemigos del periódico, no los factores externos. Juan Antonio, para terminar, en América Latina se vive, por lo menos para la salud de los periódicos, una situación de cierta bonanza comparada con la realidad que está viviendo, por ejemplo, Europa o sobre todo España, donde los periódicos la están pasando bastante mal. América Latina todavía tiene periódicos de papel, impresos, que están funcionando bastante bien, tanto en términos de circulación como en términos de rentabilidad. Sin embargo, todo el mundo sabe que esto no va a durar para siempre y que lo que se está viendo en Europa o en los Estados Unidos terminará llegando por aquí. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que deberían hacer los periódicos hoy de Latinoamérica para evitar terminar como el Washington Post teniendo que ser rescatados o comprados por un ejecutivo? Bueno, yo creo que lo mismo, es decir, hay que apostar ahora que las cosas van bien, hay que invertir ahora, es el momento de hacer los cambios cuando las cosas van bien, y creo que lo están haciendo las principales marcas, y los que no lo están haciendo son suicidas. Por tanto, empiezan a haber ya modelos maravillosos de la Nación de Costa Rica, El Tiempo de Bogotá, Grupo Capriles en Caracas. Creo que empieza a haber una cantidad de operaciones post-periodísticas multimedia, integradas, redacciones maravillosas, optimizando recursos, potenciando el uso de recursos visuales, periodismo de datos. En Argentina tenéis verdaderos líderes en ese sector. Entonces yo creo que lo único que hay que hacer es que hay que acelerar. O sea, decir que si uno cree que ya ha hecho todo o que ya le va muy bien y que ya no tiene que hacer más cambios, es el comienzo del fin. Por lo tanto, no hay que pararse, hay que acelerar, hay que apretar el acelerador y sobre todo, y esta sería mi observación final, yo creo que la clave de todo es el talento. O sea, las ideas las tenemos todos. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, aparentemente, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos, o cuesta mucho hacerlo, por el factor humano. Es decir, tenemos redacciones muy anticuadas, redacciones empecinadas en no cambiar, actitudes nubantinas, luchas intestinas, talibanismo radical del papel contra el digital, y yo creo que hay que acabar radicalmente con todo eso. Acabar quiere decir hay que echar a la gente a la calle o hay que jubilarla, ¿no? Pero cuanto antes, es decir, que todo esto es una rémora que puede llevar al Titanic al agua, ¿no? Y al mismo tiempo la buena noticia es que hay que refrescar, que hay que contratar, que hay que buscar, que hay que inyectar sangre nueva, jóvenes leones que se incorporen a estas nuevas redacciones multimedia integradas, que son el futuro. Y por lo tanto, que eso es lo que creo que va a hacer Jeff Bezos en el Washington Post. Él va prácticamente a liquidar el equipo que recibe, que hereda, va a inyectar nuevas jefaturas, gente nueva, desarrolladores, nuevos skills y sobre todo una nueva dinámica de trabajo, teniendo en cuenta no las plataformas, no los soportes, que es una discusión inútil y una estrategia completamente errónea, sino fijándose como polos de la innovación y del cambio en audiencias y contenidos. Audiencias y contenidos es lo que, en otras palabras, nosotros llamaríamos periodismo. Es decir, la oferta periodística adaptada a las necesidades y a los intereses de la audiencia es la única fórmula que nos puede salvar de cualquier crisis, y también de esta. El Washington Post no lo ha hecho y está pagando el precio. Juan Antonio Giner, presidente de Innovation, una de las consultoras más importantes del mundo en lo que es asesoramiento y creación de nuevas turbinas informativas, de nuevos modelos de gestión periodística. Muchísimas gracias por la comunicación con Infobae América.
Muchas gracias. Medios de comunicación, es una más, porque días pasados se vendió el Boston Globe en 70 millones de dólares y fue adquirido por el empresario que es propietario del equipo de fútbol Liverpool y de los Red Sox en los Estados Unidos. Y recordemos también que el dueño de una de las telefónicas más importantes de América Latina, Carlos Slim, ya es propietario de una buena parte del paquete de acciones. Bienvenidos a América Directo. El fundador de Amazon.com, Jeff Bezos, pagará 250 millones de dólares para convertirse en el nuevo dueño del tradicional periódico de los Estados Unidos, Washington Post, una de las marcas emblemáticas del periodismo mundial. Sin embargo, la irrupción de Bezos, un hombre que no tiene ninguna vinculación con la industria de los medios, del periódico The New York Times. Estamos en comunicación con Juan Antonio Giner, que es el presidente de Innovation, la consultora responsable de transformar las redacciones de los periódicos en auténticas turbinas informativas. Juan Antonio, bienvenido, y la primera pregunta es, ¿por qué empresarios como Jeff Bezos compran periódicos de papel? Pues yo creo, no por el papel, sino por los intangibles del papel. Es decir, la credibilidad, la imagen de prestigio y la imagen de calidad que tienen esas marcas. Desde luego, el resto es papel mojado. Y Juan Antonio, en el caso de esta operación particular que se ha concretado en las últimas horas, Jeff Bezos es un hombre que viene del mundo de Internet, es un verdadero nativo digital, porque ha fundado Amazon.com. ¿Se puede uno imaginar un escenario de qué puede ser el Washington Post de la mano de un hombre 100% digital? Pues como decía en España un político, no habrá ni la madre que lo parió lo va